Damos la bienvenida al doctor Virgilio Hernández. Él es parlamentario andino por UNES. Doctor Hernández, se ha hecho una propuesta por parte del abogado Jaime Nebot, líder del Partido Social Cristiano, sobre una transición de Ecuador hacia un Estado federal, lo cual requeriría de una reforma en la Constitución de la República. Hay varias formas de Estado: federal, unitario, formas intermedias como Estado autonómico, Estado regional. ¿Qué piensa usted en cuanto a esa propuesta? ¿Qué significa esa propuesta? Que de cualquier manera ha abierto debate sobre algunos temas relacionados con este en el país, uno de ellos el centralismo. Gustavo, un gusto poder estar con usted, un gusto poder hablar de este importante tema. Mire, yo creo que hay un elemento de base del que debemos partir. Y ese elemento del que debemos partir es que existe una situación de inequidad territorial, que existe una situación de injusticia territorial. Me parece que esto es fundamental decirlo. Si bien, y yo fui autor precisamente de la constituyente en que se buscaron establecer normas y luego fui presidente de la Comisión de Gobiernos Autónomos cuando se aprobó el COTAD, y en el COTAD se generaron normas que precisamente buscaban ir superando las inequidades que existían entre provincias, entre territorios, entre cantones. Hay normas importantísimas que se aprobaron. Sin embargo, y a pesar de todo lo que se avanzó en materia legislativa, hay que reconocer que aún subsiste una situación de inequidad territorial. En el Ecuador hay provincias, y es lamentable decirlo, que son provincias de primera y otras que son de segunda e incluso algunas de tercera. Esta es la realidad. Y lo mismo podemos decir en cuanto a los cantones. En los cantones la realidad es aún más diversa, más compleja, porque si bien desde hace algunas décadas en el Ecuador subsiste este requisito que para generar un cantón se debe tener 50,000 habitantes de base. Sin embargo, antes del COTAD, antes del año 2008, para decir con claridad, se creaban muchísimos cantones en función de acuerdos políticos, de conformación de determinadas mayorías. Y por eso, aunque la norma de que los cantones deben tener 50,000 habitantes es una norma de hace varias décadas ya, sin embargo, no se cumplía. Y entonces tenemos cantones ahora con una enorme heterogeneidad. E incluso hay algunos de ellos que tienen menos de 10,000 habitantes. Hay cantones que son más pequeños que muchas juntas parroquiales que existen en el país. Y eso hace que la capacidad, tanto económica como institucional, que tienen unos cantones sea mayor respecto de la que tienen otros. Por eso, aunque las competencias son generales para todos los municipios, no todas estas entidades han logrado asumir el mismo nivel de competencias y, sobre todo, han podido desarrollar de la mejor forma esas competencias. Entonces, partiendo de un hecho, Gustavo, que es que hay necesidad de discutir sobre elementos que propicien una mayor justicia territorial, una mayor equidad territorial, creo que el planteamiento e incluso las motivaciones que llevan al exalcalde Nebot a plantear el tema del federalismo demuestran que su planteamiento no es una propuesta meditada, seria, no es una propuesta pensada, y al no ser una propuesta integral, yo diría, básicamente es un disparate político para buscar justificar una parcela de poder de un partido que se ve que ha perdido la capacidad nacional e incluso la capacidad regional. Para discutir el tema de federalismo, hace falta discutir unas precondiciones que son fundamentales tener claras. Me voy a permitir mencionar 3, 4, 5 de ellas. Primero, este tiene que ser un planteamiento global. Es decir, no puedo yo señalar y decir, quiero que la provincia, no sabemos si es la provincia, si es el cantón, si es la provincia del Guayas o el cantón Guayaquil, que se quiere convertir en un departamento, en un distrito, en una provincia federal. ¿Sí? No se sabe, porque no hay un diseño global. ¿Qué pasa? Pensamos, asumamos que es la provincia la base para constituir el Estado federal. Hay estados, Argentina es un estado federal que está constituido sobre la base de provincias, ¿sí? De tal forma que podría ser que la provincia sea la base de la constitución del Estado federal. ¿Cuál es el diseño que se está pensando para el país?
¿sí? Es el mismo que tenemos en este momento. Se va a constituir al Estado federal sobre... Quizá el tema, tomándole por el mejor lado, diríamos, más allá de la propuesta o de la idea que en su cabeza tenga el señor Nebot o tenga el Partido Social Cristiano, es esa necesidad de cambiar un sistema centralista, más allá de las intenciones que conocemos hubo en la Constitución de la República, la Constitución vigente, se dieron a sí mismo por la ambigüedad de ciertas normas, ciertas interpretaciones que convirtieron a Ecuador en un estado muy centralista, que se lo vive, como usted ha señalado, en diversas situaciones, en diverso grado en las distintas provincias del país. Pero una de las provincias muy afectadas por el centralismo, sobre todo en materia de obra pública, en ese direccionamiento que se ha dado, es la provincia de La Suay, hablando sobre todo de obras muy visibles como la vialidad. Entonces, hace falta cambiar ese sistema centralista, ya sea a través de interpretaciones claras de la actual Carta Constitucional o quizá pensando en variantes en el sistema. Pero mire, Gustavo, lo que pasa es que hay unas normas que en estos últimos años se han vulnerado. Ese es el tema, porque la Constitución de la República y el COTAD determina que las rentas para los gobiernos autónomos descentralizados deben ser primero directas, deben ser predecibles, deben ser automáticas, deben transferirse sin condicionamientos políticos. Pero no Las son normas están nada de eso absolutamente claras. Pero ¿qué ha pasado? Le digo, en estos 5 años, lamentablemente, que nuevamente el Ministerio de Finanzas ha logrado centralizar esos recursos y darlos en función de las afinidades políticas o no. Pero ese no es un problema de norma. Las normas, tanto las que tiene la Constitución de la República como las que tiene el COTAD, son claras. Los mecanismos, además, para poder transferir son claros. Los criterios para poder transferir son absolutamente claros. Están determinados Pero en la que propia Constitución recordemos, de la doctor República. Hernández, en ningún momento se ha cumplido en una forma estricta, fiel a lo que dice la letra aquí en Ecuador con la nueva Constitución. Yo me permitiría discutirle porque le digo, fui presidente de la Comisión de Gobiernos Autónomos de la Asamblea Nacional hasta el año 2013. Fui precisamente desde el 2009 al 2013 presidente de la Comisión de Gobiernos Autónomos. Ahí fue que hicimos la norma del COTAD. Y fíjese, ahí creamos 2 elementos fundamentales para la asignación de recursos. Primero, y quizá este fue un tema que generaba mucho cuestionamiento político, porque lo que hicimos para la asignación de recursos es mantener todas las asignaciones que tenían ya hasta ese momento los gobiernos autónomos descentralizados. Y a esto que le llamamos el componente A, le aumentamos un componente llamado B, que era que los recursos nuevos que ingresaban se repartían con otros criterios, con los criterios constitucionales. Y si usted ve las asignaciones que recibieron los municipios, consejos provinciales, hasta el año 2007 y las que empezaron a recibir desde el 2008 y particularmente a partir del 2011 que se aplica el COTAD, usted va a ver que es un salto significativo en lo que reciben municipios, en lo que reciben consejos provinciales, en especial lo que reciben los municipios y los consejos provinciales que no corresponden a las provincias más grandes ni más pobladas. El cambio es significativo. Pero recordará Ahora, usted, doctor Hernández, que en toda la época que está usted señalando existían esas deudas permanentes del fisco, incluso en temas tan directos como debía ser la devolución del IVA. Pero ahí nuevamente le vuelvo a discutir, Gustavo. Precisamente durante esos años no existía dificultades en la transferencia de recursos, sí un problema que se suscitó respecto del tema del IVA desde el año 2016, pero las transferencias, ni en los momentos más críticos que vivió la economía nacional, en los momentos más complicados como los que se vivieron en el año 2009 y del año 2014 al 2016, no se dejaron de realizar las transferencias de acuerdo a cómo estaban la Constitución y la ley. Sí, existió problema únicamente en lo que tiene que ver con la devolución del IVA, pero en el resto se aplicaban las transferencias tal cual están establecidas en la Constitución y la ley. El problema de centralizar los recursos han sido básicamente de estos últimos 5 años. Los 4 años que corresponden al gobierno de Lenín Moreno y el año ahora que tiene el presidente Guillermo Lasso. Pero vamos un poco más allá. Quizá la memoria nos es infiel, pero no recordamos ese panorama que usted señala, doctor Hernández.
Bueno, En yo le todo caso, yo digo, quisiera tocarle solo ahí pongo en otro tema cuestión y le colateral. señalo Ujú. que ahí el IVA sí había dificultad, en Ujú. el resto las transferencias funcionaban de acuerdo a los criterios legales y Un tema constitucionales. colateral. ¿Qué pasó con esa transición que se pretendía hacer hacia regiones, a la conformación de regiones uniendo varias provincias que entendemos está también en la Constitución? Mire, este es un tema, por ejemplo, este es de los temas que hay que debatir, porque la Constitución efectivamente concibe las regiones, incluso la Constitución establece un diseño político para las regiones, se señala que debe haber un gobernador regional, no puesto por el Ejecutivo como es en este momento, sino también un gobernador que es parte del régimen seccional autónomo y que debe ser electo por el voto popular. Y este gobernador tiene que tener una especie de consejo que es como el legislativo de la región. ¿Sí? Y esto yo creo que era importante. ¿Por qué? Porque las regiones permite precisamente uno de los elementos que está ausente en la propuesta del abogado Nebot, que es pensar en un plan regional, un plan nacional, pero sobre la base de constitución de regiones que sean más o menos equitativas, que sean más o menos justas. Y esas regiones que están contempladas en la Constitución, lamentablemente no se han materializado. ¿Por qué no se han materializado, Gustavo? Y quizá aquí sí habría que hacer un... Si usted me pregunta antes de escucharle su concepto en esto, hubo ya ciertas disputas, ciertos cacicazgos, diría, entre provincias que integraban una misma región. Se puso en duda ya quién finalmente lo dirigiría, es decir, que intereses de carácter político atentaron para que se proceda con esto, seguramente entre otras cosas. Vea, yo creo que hay aquí un tema que hay que decirlo. El cómo está planteado que se llegue a la región ha hecho que sea imposible que se materialicen. ¿Por qué? Porque ahora básicamente lo que se plantea es que sean las prefecturas y los prefectos provinciales los que lleven el proceso de región. Pero ¿qué pasa? Que cuando llevan adelante ese proceso de región, y así lo han asumido lamentablemente los prefectos del país, creen que ellos van a perder protagonismo y por lo tanto ninguna provincia promueve el proceso de regionalización, cuando la Constitución, el diseño que establece es que una provincia debe unirse con otra, luego se establece un procedimiento que incluso se llega a una consulta popular para la conformación de la región. Pero, ¿cómo se mide esto? Se mide o cómo piensan o cómo han pensado hasta ahora desde la vigencia de la Constitución en el año 2008 los prefectos, que la constitución de la región va a significar un menoscabo de la provincia y por lo tanto no han dado paso a la constitución de regiones. Creo yo que si hay un problema de caudillismo, hay un problema de falta de perspectiva, hay falta también de dimensionar que hay algunos problemas que tienen las provincias que son problemas de escala, que no son capaces de resolver cada provincia de forma aislada, que Ya. se requiere necesariamente la constitución de región, pero no han dado paso, han venido Doctor Hernández, dificultando. Y solo para concluir la idea, sí, Gustavo, y sí hay un tema también de diseño. Al claro. haber permitido o al haber dejado que las regiones sean realizadas por voluntad de los consejos provinciales y de los prefectos, lamentablemente esta norma que sí podría ayudar a constituir un país más equilibrado, un país con mayor justicia territorial, lamentablemente eso ha quedado solo en el papel. Ahora, vayamos al momento actual. ¿Por qué surge esto en un momento muy difícil y complejo para Ecuador? Este no es un tema nuevo para Guayas, no es un tema nuevo para Azuay. Ciertos habitantes de esta zona, destacados, Benigno Malo, Pío Bravo, han pregonado de que Ecuador debería transitar hacia un federalismo desde hace muchos años. Son ideas que eventualmente se les ha ido soltando. Ha habido proyectos importantes de descentralización. Recordamos los años 80 en los cuales se fraguó una ley de descentralización en la Asamblea Nacional. Pero esta propuesta surge ahora luego de uno de los momentos más difíciles de Ecuador, que tuvo tantas facetas y entre otras esa exacerbación de regionalismo, de xenofobia inclusive que se dio en las redes sociales, convirtiéndole en uno de los peores momentos para discutirlo. Y yo coincido totalmente con usted. Una propuesta así tiene que ser pensada en función del país y el momento, además las motivaciones que el propio abogado Nebot expone,
no son las más loables para la constitución de un país unido, federal y unido, como él dice. No, porque efectivamente atrás de esas motivaciones hay una gran dosis de racismo, hay una gran dosis de regionalismo, hay una gran dosis de no pensar una perspectiva global. No son las mejores motivaciones. No es que está haciendo en función de este análisis que nosotros estamos compartiendo, que intenta hacerlo más o menos serio, riguroso, de mirar cuáles son las inequidades, cuáles son las realidades de las distintas regiones. Él expone básicamente que hay una conflictividad, que esa conflictividad está concentrada básicamente en la sierra, que como si eso no hubiese alcanzado también a la provincia del Guayas y que por eso más bien habría que buscar el camino del federalismo. Cuando una propuesta de esta naturaleza tiene que ser motivo de debate sobre la base de discutir algunos aspectos claves, Gustavo, le digo 4 o 5 muy claros. Primero, tiene que haber una propuesta global de diseño. ¿Cuál es la forma que se concurre al Estado federal? ¿Son las mismas provincias o son las regiones que están planteadas en la Constitución? Esto tiene que ser claro, ¿sí? Porque uno podría pensar, son creando unidades territoriales que son más allá de las provincias, porque tendría poco sentido repetir bajo un esquema de Estado federal las mismas 24 provincias que existen. Entonces, está pensando en regiones, está pensando que Quito y Guayaquil actúen a su vez como ciudad-regiones. No hay una propuesta de diseño global que permita creer que este es un planteamiento serio. Segundo, Gustavo, no hay una discusión respecto de las competencias. ¿Cuáles son las competencias que va a tener el Estado federal y cuáles son las competencias que van a tener cada una de las unidades que concurren a ese Estado federal? Eso no está ni siquiera mencionado. ¿Cuáles son las competencias exclusivas del Estado central? ¿Cuáles son de cada uno de los estados o de las provincias que concurren a la federación? ¿Cuáles son competencias concurrentes? Esta discusión está completamente ausente. Tercero, y esto es importantísimo señalar, Gustavo, no está definido el tema de los recursos que se consideran nacionales y cuáles son los recursos que tienen que ser considerados como propios de cada región. Podría uno pensar que es el tema de los tributos y la inequidad tributaria en el país es muy grande, pero además también el desorden tributario que existe en el país es muy grande. Por ejemplo, y ahí viene el problema de tamaño de país y lo heterogéneo que es de Ecuador. Doctor Hernández, claro, lamentablemente el tiempo que tenemos Gustavo, para este diálogo es bastante corto por la estructura del programa, no por otra razón. Quisiera preguntarle, este debate que se está dando ahora, más allá de lo político administrativo, que es donde debería centrarse para analizar las conveniencias, le pregunto, ¿hay al momento una carga política en este debate? ¿Y cuál sería el escenario para una consideración responsable, teniendo sobre todo en la mira el bien común para que se dé este debate? Sí, efectivamente, yo le digo, creo que básicamente las motivaciones son una carga política y tienen intenciones políticas. Yo le he mencionado la ausencia de una propuesta global, la falta de competencias, el tema de la falta de definir cuáles son recursos nacionales. Un cuarto elemento, no hay mecanismos de compensación para las regiones menos desarrolladas, no hay un plan regional, es decir, no hay una propuesta efectivamente global. Por ende, lo que queda evidenciado es que sobre todo hay una motivación política. ¿Cuál es esa motivación política? Veo yo que es el convencimiento de que el Partido Social Cristiano ya no es una fuerza nacional, ni siquiera es una fuerza regional, porque antes podría decirse tiene su asidero en toda la costa ecuatoriana. No, ahora quizá en la cuenca del río Guayas, la provincia del Guayas, quizá la provincia de Los Ríos, e incluso podría uno pensar que su influencia se limita a ciertos sectores de la cuenca del río Guayas y con mayor fuerza Guayaquil. Uno podría pensar que la motivación es de ciertos sectores de la élite económica, política, oligárquica, vinculada a lo que se conoce como el Partido Social Cristiano, que al haber perdido influencia de carácter nacional, quieren mantener este mecanismo de presión que es para ellos el manejo de la alcaldía de Guayaquil o de la prefectura del Guayas, sin asumir que una propuesta de esta naturaleza, sin que sea debatida, discutida, incluso le es lejana absolutamente a los propios moradores de Guayaquil. ¿Cómo puede cambiar estas circunstancias y las condiciones de vida
para los moradores de la Trinitaria, de Pascuales, del Guasmo, de Mapasingue, de los suburbios. ¿Sí? No hay una discusión seria sobre esto. Hay básicamente una motivación política de los sectores oligárquicos que quieren mantener un espacio de poder para desde ahí buscar presionar e incidir en el poder nacional. Doctor Hernández, sería cómo superar el centralismo de una forma cívica, sana, sin profundizar la crisis de gobernabilidad. Entonces, el escenario para discutir esto es volver por lo menos a lo que es el espíritu de la propia Constitución y lo que es el propio COTAD. Yo creo que hay elementos. En estos años sí se ha avanzado en normativa. Sí hay varias normativas, no solo el COTAD, no solo la Constitución, que permiten un mayor ordenamiento territorial, que permiten una mayor planificación también en el territorio y al mismo tiempo la posibilidad de acceso a recursos del presupuesto nacional y también de captación de recursos de cada una de las instancias de los gobiernos autónomos descentralizados, sobre todo de los municipios. Creo yo que un mecanismo adecuado es volver por lo menos a los criterios de la Constitución y volver a que esas herramientas que están contempladas en la ley puedan funcionar de manera adecuada y eso pueda permitir que volvamos a tener cierta autonomía y que los recursos que deben manejar los gobiernos autónomos no sean utilizados, no sean condicionados políticamente. Siendo así, doctor Hernández, nos atreveríamos a pensar que quizá esto podría resolverse simplemente con consultas puntuales, claras a la Corte Constitucional. No tenemos desgraciadamente mayor tiempo. Queremos agradecerle, doctor solo Hernández. le digo que ni siquiera eso hace falta, Gustavo. Ni siquiera hace eso falta. Como en esto y en otros problemas que tiene el país, hace falta voluntad política para cumplir el ordenamiento legal y constitucional que en este momento existe en el país. Gracias, doctor Hernández, por habernos acompañado. Siempre un gusto. El doctor Virgilio Hernández es parlamentario andino por UNES.